de entrevistas nuevamente con importantes invitados. Desde ya vamos a agradecer a las personas que están compartiendo ya la transmisión, pero también decirles que no se olviden de seguirnos en nuestra nueva página de Facebook, la página de Facebook como Radio La Tecla 105.7 en FM. Y comunicación, el Consejo de Comunicación. Así que le damos la bienvenida, lo hemos invitado para hablar acerca de las acciones en pro de la protección al trabajo periodístico, de proyectos y desafíos que promueve el Consejo de Comunicación. Le damos la bienvenida a César, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver si nos ayuda de pronto con el... Buenos días, Sí, ahí sí le escuchamos. ¿cómo están? Buenos días, un gusto, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, iniciamos de pronto contándole un poco a la audiencia, estimado César, cuáles son las funciones específicas que ustedes realizan como Consejo de Comunicación. Bueno, el Consejo de Comunicación del Ecuador es, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, la institución responsable de mantener un sistema de comunicación sólido, sostenible, estable en el país. Y esto tiene también como máxima, ¿verdad?, tratar de garantizar la libertad de expresión, un derecho fundamental de la democracia. Ujú. Para poder llegar a esta meta, a este objetivo, se tienen tres frentes de acción principales. El primero, el monitoreo del contenido. Nosotros realizamos monitoreo permanente al contenido de los medios de comunicación y en caso de haber algún tipo de o problema o vulneración de algún derecho de algún grupo especial, se coordinan acciones con el mismo medio o con la Defensoría del Pueblo, dependiendo de la gravedad del mismo. El segundo está en el tema de capacitación y formación, que es fundamental. Formamos en habilidades a los trabajadores de la comunicación y también ofrecemos oportunidades de becas, tanto de pregrado como de posgrado, para profesionalizar y mejorar las capacidades de los trabajadores de la comunicación. Y el tercero es en la protección de los periodistas a través del mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, donde permanentemente estamos acompañando a los trabajadores de la comunicación en alertas y casos detectados de posible vulneración u afección u obstrucción a la libertad de expresión. Eso en muy resumido, ¿verdad? Las tres líneas Claro. de acción que maneja el Consejo. Muy bien, César, y el tiempo que lleva usted en funciones, ¿cuáles son esos principales desafíos que han enfrentado actualmente como Consejo de Comunicación? Nosotros estamos al frente de la institución desde mayo del año anterior, de 2025. Y pues lo primero que podemos observar aquí es que el tema de la libertad de expresión no es un mundo binario donde se tiene o no se tiene, sino que más bien es un frente de continuo trabajo y de continua actividad. Hay muchos desafíos, muchos puntos importantes de la gestión. El primero y el fundamental cambio que nosotros hicimos institucionalmente es el manejo en territorio. Nuestra institución es una institución nacional, Ujú. pero que tiene oficina o está centralizada hoy por hoy en la provincia de Pichincha. Entonces, lo que hemos hecho es desplegar todo un movimiento territorial hacia las distintas provincias del país. La máxima autoridad, si se quiere, de la institución es el Pleno del Consejo de Comunicación, organismo o ente que debe sesionar por lo menos una vez al mes. Y lo que hemos hecho desde aquella fecha es hacer la sesión del Pleno del Consejo en distintas provincias del país. Estamos abarcando prácticamente la mayoría de ellas y estamos ya cerca de dar la primera vuelta. Pero no solamente es cuestión de visitar la provincia con el pleno del Consejo, con las autoridades, sino al mismo tiempo llevar capacitaciones, reuniones con los medios de comunicación locales, con los gremios de periodistas. El tema de la protección es importante porque si bien es cierto, esto es una acción correctiva, si se quiere, hay una alerta, ponemos a la ayuda del periodista las acciones que tiene el Consejo, pero también al mismo tiempo es preventiva. Si nosotros capacitamos, si los periodistas y trabajadores de la comunicación en general conocen de sus obligaciones y sus derechos, saben cómo actuar en tiempos compulsivos, también podemos evitar posibles obstrucciones a la libertad de expresión. Y eso es lo que hacemos. Tenemos diferentes capacitaciones, desde presenciales en temas de inteligencia artificial, streaming y podcast, igualdad de derechos en comunicación. También tenemos capacitaciones virtuales a través de nuestra página web y plataformas MOOC. Tenemos capacitaciones organizadas con militares, Fuerzas Armadas, Policía Nacional sobre periodismo en tiempos de convulsión. Y también, como le decía, ofertamos con la ayuda de instituciones educativas e institutos tecnológicos
becas de tercer nivel y becas de cuarto nivel para la profesionalización del periodismo. Nuestro mayor desafío, llevar todas las funciones y las acciones del Consejo a territorio. Y entre esos desafíos, presidente, ustedes como Consejo de Comunicación, ¿cómo garantizan que la comunicación llegue también a los sectores rurales de nuestro país? Sobre todo hablando de personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades, respetando y que no se vulnere ninguno de estos derechos de la comunicación. Bueno, el tema de nuestro Estado plurinacional es fundamental y es parte integral de lo que hace y las gestiones que tiene el Consejo. De hecho, como le decía, el Pleno del Consejo de Comunicación está integrado por 10 miembros, entre los quienes tenemos precisamente representantes de los consejos de igualdad. Hemos trabajado con ellos específicamente en temas importantes sobre contenidos. La ley tiene un esquema bastante interesante que habla de contenidos culturales que en algunos casos no se cumplen, pero que nosotros estamos precisamente para velar que así sea. Debemos recordar, y aquí hay un punto importante de la acción de este Consejo, es que con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación del año 2019, las capacidades regulatorias y sancionatorias que son de recordación no muy grata, ¿verdad?, que tenía esta institución. Recordemos que esta institución viene de lo que en su momento fue la Superintendencia de Comunicación y luego la Cordicom, que se fusionaron en lo que hoy es el Consejo de Comunicación y que en las vigencias anteriores de la ley tuvieron un rol no muy gratamente recordado en temas de sanción y en temas de persecución de medios. Hoy por hoy la ley habla de un mecanismo mucho más maduro, habla de un mecanismo de autorregulación, es decir, cada medio debe ser conocedor de la ley y debe tener un comité interno adjunto a su comité editorial que garantice el cumplimiento de la ley. ¿Qué hacemos nosotros como Consejo de Comunicación? Acompañar al medio. Justamente estamos a partir del mes de mayo programando visitas presenciales a los medios y también a través de capacitaciones vía MOOC, donde les vamos a hacer unas recomendaciones de cómo manejar el tema del cumplimiento de la ley a través de sus propios comités internos de regulación. Hay una especie de checklist de cosas que están en la ley, contenidos educativos, contenidos culturales, que deben cumplirse y que la ley lo establece. El hecho de que no haya una institución que sancione por el no cumplimiento por oficio no quiere decir que no se deba cumplir, ¿no? Entonces, esa es una de las promociones importantes que llevamos como Consejo de Comunicación. Presidente, y entre esas acciones, también revisando el trabajo que ustedes están haciendo y que lo difunden a través de los canales oficiales, hemos conocido que existe un plan piloto que se ha ejecutado se ha presentado, se ha ejecutado en Saraguro. Eh, ¿Podría darnos más detalles en qué consiste este proyecto que está relacionado a la creación de una ordenanza? ¿Cuál es su función y cuál es lo importante, lo que quieren impulsar a favor de los medios comunitarios? Sí, precisamente este es un tema que se anunció la semana pasada en Saraguro. Como les decíamos, tenemos nuestras sesiones del Pleno del Consejo de Comunicación en Territorio. La semana pasada estuvimos en la provincia de Loja, específicamente en el cantón Saraguro, y en conjunto con la municipalidad anunciamos este proyecto tan importante. ¿Cuál es la idea de fondo? Nuestro país, dado el enfoque que conversábamos plurinacional, tiene un importante componente en el periodismo comunitario, el periodismo que tiene o está en algunos casos arraigado desde las mismas profundas raíces culturales de nuestros habitantes y que a diferencia del periodismo tradicional, pues maneja esquemas financieros completamente diferentes, en algunos casos en mecanismos ya tradicionales y con temas comunitarios muy específicos. Por lo tanto, haciendo uso de nuestra capacidad de dictamen de política pública y también, por supuesto, en coordinación importante con los GATS, se ha lanzado este proyecto piloto en Saraguro, que consiste básicamente en que los medios comunitarios tengan una exoneración importante en lo que tiene que ver con sus planillas de servicios básicos. Inicialmente con el tema del agua, que está bajo el control de la municipalidad, pero justamente hablábamos con el alcalde, la idea es trabajarlo también con empresas eléctricas para que este beneficio se pueda extender a otros servicios. Ahorita es un proyecto piloto en Saraguro, la idea es llevarlo a los otros cantones del país y poder de esa manera tener este beneficio tan importante para un sector que necesita ser promovido, que necesita ser impulsado, ya que es base cultural de lo que se hace en el país. ¿Cuál es nuestro rol como Consejo de Comunicación? Acompañar con el tema de la política pública respectiva que le dé las capacidades y potestades a los consejos municipales para poder dictar este tipo de ordenanzas. Esperemos que este proyecto sea un completo éxito, ¿no?
Efectivamente, y que llegue, por supuesto, a todos los sectores del país. Hablando de los medios comunitarios, presidente, el enfoque que ellos tienen hasta el momento, el contenido que ellos están difundiendo y las facilidades de pronto se está cumpliendo por parte del Estado como tal, hablando de su aspecto radioeléctrico, como se denomine, es debido también al tema de las facilidades de llegar a todos los sectores, o todavía hay dificultades en el tema tecnológico. Bueno, la realidad de la conectividad en el Ecuador es bastante diversa y bastante amplia. En este caso, para poner un poquito en contexto el tema, ¿verdad? Es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, quien tiene el control y la administración del tema del manejo del espectro radioeléctrico en el Ecuador a través de la emisión de los respectivos títulos habilitantes. En ese sentido, el Consejo de Comunicación acompaña al Arcotel con las competencias establecidas en la ley para el tema del manejo del contenido y de los informes técnicos relevantes a contenido que se pueda hacer en los medios. La situación, lo conozco de antemano al haber sido ministro de Telecomunicaciones previamente. La conectividad en el Ecuador tiene un avance importantísimo. La difusión del Internet específicamente en temas de cobertura, yo creo que ha venido a dar un impulso. Pero eso al mismo tiempo, a nosotros como Consejo de Comunicación, nos abre otro desafío importantísimo, que no solamente ocurre aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, que es el tema de los medios de comunicación digitales. Hoy por hoy en el Ecuador, en la Ley Orgánica de Comunicación como tal, no están reconocidos como medios de comunicación los que lo ejercen a través de una vertiente digital de forma exclusiva. Sí lo están, por supuesto, los medios, como usted bien dijo, que usan el espectro radioeléctrico y que tienen una variante o una vertiente digital, pero hay medios que son 100% digitales que no lo están. Pero sabemos todos, hablando de tecnología, que el presente y el futuro de la difusión masiva es a través del Internet. Es una tendencia que está aquí para quedarse y más bien para aumentar. Por lo tanto, estamos trabajando a nivel regional a través de la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica y a nivel local en buscar en conjunto con las autoridades competentes la mejor alternativa para trabajar con esta realidad que son los medios digitales. Hay factores muy importantes. Un medio digital debe tener algunas consideraciones para ser considerado como tal. Caso contrario, la facilidad tecnológica podría permitir que una persona agarre un telefonito, una cámara y diga soy medio digital, lo cual tampoco queremos que pase. Tienen que haber algunos temas importantes, reconocimiento, empleados, trabajadores, etcétera, etcétera. Pero es importante que hoy por hoy los medios de comunicación que difunden exclusivamente su contenido a nivel digital lo hagan con las mismas condiciones, obligaciones y derechos que quienes lo hacen a través del espectro radioeléctrico. Esto es importante en contexto de la pregunta que usted hizo, porque con una difusión más amplia del Internet, también medios de comunicación que tienen esta cobertura comunitaria podrán llegar a otros lugares o podrán ampliar su alcance a través de la tecnología y de la normativa correcta, ¿no? Perfecto, presidente. Le invitamos a que se quede unos segundos más con nosotros, por favor. Tenemos una importante recomendación que también darle a nuestros oyentes. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Presidente, estábamos revisando las redes sociales y ustedes han realizado otro tipo de actividades adicionales a las que ya hemos mencionado, como por ejemplo el viaje para llegar a una conferencia internacional sobre gobernanza de plataformas digitales de la UNESCO. ¿Nos puede contar un poco más detalles de eso? Sí, esto responde a lo que veníamos conversando hace un momento, ¿no? Al trabajar con instituciones internacionales pares, eh, todos coincidimos en que el tema de las plataformas digitales es un asunto que tiene que regularse y convertirse. Algo importante, la regulación tiene que existir, lo único que nuestra ley cambia o define es quién la hace el propio medio. Pero, ¿qué pasa con las plataformas digitales y en especial en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes? Este fue el tema del Congreso Mundial que hubo en Pretoria, donde vimos que a nivel mundial existe esta preocupación. Una de las conclusiones más importantes que se llegó en este Congreso Internacional es que el control no debe ser dirigido exclusivamente al medio o a la persona que emite un contenido, sino también a la plataforma por el cual se emite el contenido. Llámese estas redes sociales importantes que hoy por hoy dominan
el tema de la difusión de medios de comunicación, Facebook, YouTube, entre otros, ¿verdad? X, Instagram. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Poder trabajar de manera ordenada con los proveedores de las redes y que de alguna manera se establezcan mecanismos comunes para evitar vulneraciones, especialmente en temas que tienen que ver a afección a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál ha sido la experiencia actualmente en Iberoamérica? Países con gran poder de mercado, los dos más grandes, Brasil y México, en la región, ya han hecho algunas acciones con las plataformas digitales importantes. Recientemente podemos ver la noticia, en Brasil hubo ya un proceso administrativo que derivó en una multa económica a la plataforma X por un tema precisamente de contenido de niños, niñas y adolescentes que la plataforma tiene que pagarlo y ha habido un revuelo por el tamaño tal vez de Brasil. ¿Qué pasa con los países más pequeños? Los mecanismos son menos eficientes, requieren de condiciones un poco más complejas. Entonces nosotros, a través de la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica, la PRAI, lo que hemos convenido es que nos vamos a juntar como toda la región, todos los países de Sudamérica y también España, para trabajar y convocar a las plataformas digitales grandes y poner tierras comunes, ¿verdad?, sobre requisitos y medios importantes para evitar esta vulneración de derechos. Yo creo que es importante porque como región vamos a tener una voz mucho más alta y fuerte que como países individuales. Es un tema fundamental. Eso no quita que también, lo que hablábamos hace un ratito, tiene que haber algún tema de regulación sobre contenidos locales a través de los medios, ya sean emitidos para plataforma, por los medios tradicionales, el espectro, prensa escrita o medios digitales. Siempre con el esquema, como le decía yo, maduro de la ley que habla de autorregulación, pero con la supervisión de las autoridades competentes, en este caso la Defensoría del Pueblo, en caso de que exista alguna vulneración importante de derechos. Mejor dicho, es necesario de que igual exista esa autorregulación, como se lo ha denominado, pero hay personas que no estarán dispuestas o habrán sectores y gremios que dirán, se está tratando, y no solo hablo del Ecuador, hablo seguramente incluso a nivel de Latinoamérica o del mundo, de que se está tratando de coartar el derecho a la expresión. Por eso supongo que estos debates, estas reuniones, estas conferencias son realmente productivas y se manejan con pinza el tema de la libertad de expresión, presidente. Sí, es un tema importante y claro, nosotros como Consejo de Comunicación, a mí me gusta usar las dos palabritas. Somos los que velamos por este sistema de comunicación sostenible que tiene derechos y obligaciones. También velamos por los derechos de los trabajadores de la comunicación y del derecho de una libertad de expresión responsable, pero el tema de las obligaciones hacia los trabajadores de la comunicación es fundamental. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la ley existe, los estipulados de la ley existen y por supuesto existen figuras, aun cuando no exista una superintendencia de comunicación o algo parecido, existen figuras para que la ley siempre se cumpla. Si es que existiera alguna persona que se sienta vulnerada en sus derechos por alguna expresión o por algún tema de contenido de algún medio de comunicación, siempre hay un camino legal y constitucional para proceder. No tal vez con una sanción per se o por oficio como ocurría antes, pero si hay una vulneración de la ley siempre se puede controlar. Entonces, es muy importante estos comités de autorregulación de los medios para precisamente no trabajar en la parte sancionatoria ni judicial, sino en la parte preventiva. Conocer que hay una ley, conocer y respetarla, creo que es fundamental y ahí está nuestro rol. Por eso son estas visitas de las que hablábamos, para trabajar de manera preventiva con los medios de comunicación. Y hablando del trabajo periodístico, regresando al tema de los periodistas como tal, presidente, ¿cómo se articula el trabajo del Consejo con las políticas de protección a periodistas para garantizar precisamente que se pueda ejercer su labor con seguridad y con libertad? Ahí hacemos un poquito de historia también, ¿no? A raíz del incidente que ocurrió con los periodistas de Diario El Comercio, en las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación del 19 primeramente y luego de 2022, se creó por recomendación de la CIDH el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico. Estos mecanismos existen en muchos países de la región y nosotros tuvimos su creación en este año 2022
como parte del Consejo de Comunicación, es decir, como una instancia que depende del Consejo de Comunicación. Desde aquel momento ha habido algunos problemas administrativos en el sentido de que no había sido posible cuando recibimos el Consejo de incorporar formalmente en el estatuto del Consejo a esta instancia. Un tema que es una buena noticia que justamente la semana pasada anunciamos y lo hemos logrado. Ya formalmente el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico forma parte del estatuto del Consejo y por lo tanto es sujeto también a poder solicitar un presupuesto a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo vino trabajando? Porque el mecanismo no paró, no es que recién ahora va a comenzar a trabajar, ni mucho menos. El mecanismo está conformado, tiene un pleno también y está conformado por las distintas instituciones del Estado. ¿Cuál es la idea de estos mecanismos? Que el Estado, a través de sus instituciones, ponga a beneficio de los trabajadores de la comunicación ayudas en el caso de posibles obstrucciones al trabajo periodístico. Por ejemplo, un periodista o trabajador de la comunicación en general es amenazado, su integridad física es amenazada. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo de redes sociales donde estamos detectando estas alertas. El periodista puede denunciar también directamente a nosotros, ya les voy a indicar cuál es la mejor manera de hacerlo. Abrimos una ficha, nos contactamos con el periodista y ponemos a disposición de él las ayudas estatales que existen. ¿Cuáles son estas? Protección a través del Ministerio del Interior, Policía Nacional. En casos de que los periodistas, y ya nos ha tocado hacer, podemos colocar inclusive una denuncia en fiscalía a su nombre, si así lo solicita y si así lo desea. Acompañamientos psicológicos, médicos a través de las distintas instituciones. Todas estas instituciones nacionales forman parte del pleno del mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico. Estas fichas se abren, se hacen seguimiento y se le da todas las acompañantes al trabajador de la comunicación para defenderse en estos casos. Por ejemplo, también hay casos donde hay lo que nosotros denominamos obstrucción del trabajo periodístico a través de la justicia. En esos casos ponemos a consideración del trabajador de la comunicación la ayuda a través de la Defensoría Pública. El objetivo es que el trabajador de la comunicación tenga herramientas de defensa en caso de agresiones. Aquí hay que hacer una puntualización muy importante. Nosotros no somos la autoridad competente para la resolución de conflictos. Lo que hacemos es poner las ayudas a favor del trabajador de la comunicación, pero no tomar una postura, ¿no? Claro. Para entender lo que acabo de decir, un caso muy claro es cuando un GDO o alguna persona que se pueda calificar como grupo delincuencial amenaza la integridad física de un periodista. En ese caso, colocamos todas las protecciones y al hacer una amenaza abierta, defendemos al periodista. Pero también hay casos de obstrucción donde hay procesos judiciales de por medio o procesos administrativos de instituciones, ya sean públicas o privadas. En ese caso, nosotros ponemos a disposición del trabajador de la comunicación las ayudas, pero no somos la autoridad competente para manifestarnos a favor o en contra de un proceso que está siguiendo su debido camino. Una pequeña aclaración para entender el rol del mecanismo, que es diferente, por ejemplo, al de un gremio, que es muy importante también su labor de periodistas, ¿no? Eso en manera general. Entonces es muy importante, por favor, que todos los periodistas y trabajadores de la comunicación conozcan estas facilidades que tiene el Consejo y que nosotros como mecanismo estamos siempre dispuestos a apoyar. Si no han sido llamados, o sea, si su alerta no ha sido detectada y quieren denunciar, la manera más rápida es, por favor, si me permite, voy a citar nuestra página web, www.consejodecomunicacion.gov.es, www.consejodecomunicacion.gov.es. Hay una ventanita en la parte inferior de alertas, de contacto con nosotros, en caso de que así lo requieran. Siempre nuestras acciones coordinadas con el trabajador de la comunicación afectado, ¿no? Muy bien, presidente, ya en la parte final y una pregunta mucho más amplia en análisis, porque si bien usted decía al principio y hacía la comparación de la institución que antes tenía como visión, de alguna forma fue cuestionada, porque no era la visión de control, de verificar el derecho a la libertad de expresión, sino que al contrario, se llegó a una imagen de que se estaba coartando el derecho a la libertad de expresión. Ahora la institución cambió. Ahora se está dando esa libertad de expresión con responsabilidad. Pero, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como Consejo de Comunicación y que quieren proyectar para los siguientes años? Bueno, en este caso la visión que nosotros tenemos justamente es la de promover un sistema de comunicación sólido y sostenible, pero esto solo se logra con la participación directa de todos los actores. En este caso, los tres actores principales son los medios de comunicación, los trabajadores de la comunicación y la ciudadanía.
y la participación activa de los tres a través de lo que hace o de las gestiones del Consejo de Comunicación es importante. De allí nuestra visión es un sistema donde todos quienes lo conforman conozcan su rol, conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones y lo estén actuando de una manera directa, seria y responsable. Hacia allá es lo que queremos ver. Y la única manera es tocando la puerta a los trabajadores de la comunicación, a los medios y a la ciudadanía, que conozcan lo que la ley establece, que conozcan los cambios cuando ocurran. Recordemos que las leyes pueden cambiar también y que de esa manera interioricen estos temas y evitemos en su mayoría problemas que se pudiesen dar en la comunicación. Algo muy importante respecto a la protección, la integridad de nuestros periodistas. Para nosotros eso es fundamental, el derecho a la seguridad, a la vida es lo primordial. Por eso también trabajamos fundamentalmente con las instituciones del Estado para que los trabajadores sepan cómo actuar en tiempos convulsivos, conozcan sus roles. Y yo creo que este es un trabajo permanente, continuo, que es fundamental, pero que no es solo del Consejo, sino que es integrado con los distintos actores. De ahí mi llamado a los periodistas, trabajadores de la comunicación y también a la ciudadanía de estar atentos a nuestras redes, de estar atentos a nuestra página web, de capacitarse, de formarse y de mantener de esa manera esta visión de este sistema de comunicación sólido y con visión de futuro. Gracias por acompañarnos, presidente. Su mensaje en la parte final. Muchas gracias, un buen día para todos, un gusto siempre estar. Espero pronto también estar en la provincia de Santa Elena, que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y por favor cuenten con el Consejo de Comunicación para poder trabajar en este ideal de sistema de comunicación saludable y sostenible. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros César Martín, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Consejo de Comunicación.